Ya empezó. Sí. Una bienvenida a quienes estén allí hoy en esta fecha del programa de formación continua del Grupo de Trabajo Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras o poco frecuentes, vamos a decir, de la Sociedad Interamericana de Psicología. En principio, me voy a describir para quienes no tengan la posibilidad de ver y agradecer a las intérpretes de lenguas de señas argentina que luego las voy a presentar. Soy una mujer grande que tengo el cabello castaño por los hombros, tengo un suéter estampado con verde, estoy sentada y tengo una pared blanca detrás mío. En principio, y siguiendo esto, vamos a agradecer inmensamente las intérpretes absolutamente solidarias y voluntarias que van a estar acompañando en el día de hoy esta presentación. Ahora está en pantalla Mariela León Baña. Van a ir intercambiándose cada 20 minutos. Sí, mira ya, Y gracias. luego No, es después del polvo. Y Sí, luego, por favor, los micrófonos. Y luego no, va no. a estar Paula Peralta en esta presentación. Vamos a hablar pausado, porque esto lo estamos haciendo totalmente en vivo, improvisado, sin un texto previo, para que las intérpretes puedan tener una tarea más sencilla de conocer lo que van haciendo de manera simultánea. Bueno, empiezo contándoles por qué tomamos este tema tan trascendental e importante en este grupo de trabajo y por qué lo llamamos como lo llamamos, psicología y enfermedades raras. Hacemos esto que es más de lo que te imaginas, hicimos más de lo que te imaginas, porque más de lo que te imaginas es el lema que se usó este año 2025 para el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este lema siempre es una iniciativa de la Organización Internacional de Enfermedades Raras que se baja a los países y que a partir de esto, cada una de las organizaciones y los países organiza diferentes actividades de todo tipo en la sociedad, en las organizaciones de pacientes, de profesionales, etcétera. Por eso tomamos esto, más de lo que te imaginas, hacemos más de lo que te imaginas, porque queremos contarles sobre este grupo de trabajo en relación con esta resolución histórica tan importante de la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a empezar por el comienzo. En la Sociedad Interamericana de Psicología, que es la sociedad más antigua en América en psicología, cumplió más de 70 años y que es un poco una guía o rectora de muchísimas de las carreras de psicología en los países de América. También les cuento que reúne alrededor de 30 países de América. No había nada vinculado con estos temas. Y yo, que soy una persona que tengo una discapacidad visual, como
derivación de una enfermedad poco frecuente, así la llamamos en Argentina legalmente, yo estoy en Buenos Aires, Argentina, o una enfermedad rara, es una distrofia de retina, que pertenece a las enfermedades raras. Cuando en mi historia personal volví a tratar de reconectarme y reinsertarme profesionalmente, a posteriori de algunas situaciones adversas vinculadas con mi limitación visual, me era muy difícil en este caso, en la Sociedad Interamericana de Psicología, que la llamamos SIP, y en otros ámbitos académicos, científicos y en la sociedad en general, que conozcan cuál era mi problemática y la necesidad de adaptaciones y que tenía para poder participar de manera equitativa o parecida al resto de los colegas y el resto de las personas. Así que me puse a buscar y a ver qué había, y había nada. Por lo cual, en un congreso que se hizo bastantes años atrás, antes de la pandemia, eh, tomé la iniciativa de hacer la presentación de trabajos científicos para incluir estos temas. Y después, en un cierre de un congreso, pronunciarme como caso testigo en cuanto a las dificultades que teníamos las personas que teníamos este tipo de problemáticas. Afortunadamente, en ese momento, las personas que asumían la comisión directiva tuvieron una inmensa apertura y acompañamiento para tomar conciencia y visibilizar lo que estaba planteando. Y a partir de allí fue que me propusieron, ante la ausencia que había en la CIP, iniciar un grupo de trabajo. Comento para no sé el público que hay, si son profesionales de la salud, colegas, en general público de la comunidad, de distintas organizaciones. Los grupos de trabajo son como el motor fundamental, en este caso, de la CIP, que se dedican al estudio, a la investigación, a transmitir intercambios con otros colegas y con otros países, sobre temáticas que toman de manera específica. Acá no había nada y había que empezar casi en un desierto, lo cual era un inmenso desafío porque yo puedo saber un poquito de esto que son las enfermedades raras. Y acá les voy a contar algunas características poquitas de las enfermedades raras o poco frecuentes. En nuestro grupo las llamamos en general solo enfermedades raras, porque esta es la denominación internacional que hay, más reconocida en el mundo. Pero también, según algunos países, la denominación es diferente. Por ejemplo, minoritarias, huérfanas, eh, poco frecuentes, pero para identificarlas tomamos ER, que son enfermedades raras. Y estas enfermedades que tienen como una prevalencia, eso quiere decir la cantidad de personas que aparecen con una de estas enfermedades, un número específico, esta resolución de la OMS, y tomamos esto ahora, habla y dice que una de cada 2.000 personas, cuando se presenta, es una enfermedad rara o poco frecuente. Alguno esto va cambiando según los países, pero mayormente, bueno, y se toma esto. Así que era muy difícil iniciar este grupo, porque no había colegas, no había formación, no sabíamos quiénes éramos, y era lanzarnos un desafío que hoy en día, con esta resolución, y después de 5 años que hace que iniciamos esta tarea, podemos ya tener como una identidad más
instituida, consolidada y más reconocida, pero validada ahora de un modo tan trascendental e importante por esta resolución número 74 de la Organización Mundial de la Salud. Volviendo a algunas de las características de estas enfermedades, de las personas con enfermedades raras o poco frecuentes, decíamos que se toma en cuenta una como mínimo cada 2000. Pero resulta ser que si sumamos en el mundo la cantidad de enfermedades raras que se sabe hoy en día que existen, la OMS habla en este documento, habla de 7000. Pero por otro lado, sabemos que se estima que hay más de 10.000 enfermedades raras que no las terminamos de conocer. Si sumamos las personas que tienen estas enfermedades raras, en el mundo hay más de 300 millones de personas, casi la dimensión del tercer país más grande del mundo. Entonces pensemos epidemiológicamente, decimos que es esto que hace a la cantidad a la población. ¿Cuántas personas existen con esto? Y qué poco sabemos. Hay un inmenso desconocimiento, tal es así, que se las llama también invisibles, y que éramos invisibles y somos en gran medida invisibles. Tan invisibles que cuando yo comencé con esto y hablaba de algunas de estas cosas, realmente era una persona rara, porque hablaba de algo en la profesión y con los colegas que no se sabía, que no estaba incluido. No está incluida prácticamente la discapacidad, menos aún las enfermedades raras o poco frecuentes. Por lo cual, después, algunos de los personas integrantes de las distintas comisiones directivas y colegas y demás, me decían, Susana, nosotros conocimos, yo no dije mi nombre, perdón, ahora que digo Susana, yo soy Susana Grosso, coordinadora de este grupo de trabajo. Me decían, Susana, nosotros conocimos las enfermedades raras por vos. Y ciertamente fue así, porque yo me atreví, y utilizo textualmente esta palabra, me atreví a mostrarme, a informar y a pronunciarme sobre este vacío inmenso en psicología, en el que venimos haciendo trabajos, abriendo camino, ya sembramos semillitas que están dando frutos y hoy por eso nos alegra inmensamente mostrar todo lo que venimos haciendo cuando tenemos este respaldo ahora oficial o con nombre y apellido, y estamos más reconocidos en nuestra labor. Algunas características breves de las enfermedades raras, yo voy a pedir por favor que me digan el tiempo que voy hablando, porque no, así puedo, ¿cómo? 15 minutos. Así después hacemos una apertura de intercambio. Algunas características que tienen comunes, es una condición de una patología dentro de sanitaria, que reúnen estas 7000 o más de 10.000, algunas características comunes, que mayormente son hereditarias, son degenerativas, hay un número importantísimo que son discapacitantes. La OMS dice que el 70% aparecen en la niñez. 70% en la niñez. Muchísimas de mal pronóstico. Transcurren, por lo último que presenta esta resolución, un promedio de no menos de 5 años cuando se arriba a un diagnóstico y muchas veces muchísimo más tiempo, lo que conocemos como la odisea diagnóstica, que es lo difícil que resulta cuando no son algunas presentaciones muy claras o puras, entender qué le está pasando a esa persona y por ende a su núcleo de pertenencia, a la familia y su entorno,
en esta búsqueda desesperada de síntomas y de patologías que aparecen o bien localizadas específicamente, como es mi caso en la visión, por ejemplo, o bien sistémicas que aparecen en distintos órganos o sistemas de la salud de la persona y de distintas patologías. Esto lleva a que vayan en un derrotero por distintos especialistas médicos que estudian los médicos en general un promedio de 800 enfermedades. Acá estamos hablando de 7.000 o 10.000. Imaginemos que es imposible y todavía esto no está incluido en las currículas obligatorias de los estudiantes de medicina, mucho menos en otras especialidades del equipo de salud. Si no está incluido en medicina, en psicología, mucho menos en enfermería, en kinesiología, en nutrición, en tantas otras, ¿no? Por eso estamos en un campo que recién está abriendo la luz y poniendo el foco felizmente en esto para poder comprender la dimensión que tienen en el mundo y la dimensión que tienen en el curso de la vida, porque realmente un diagnóstico o con o sin diagnóstico, estas patologías generalmente marcan un rumbo de vida que cambia casi radicalmente a las personas y a las familias y requieren de una complejidad de abordaje, de cuidados, de modificaciones, de asistencias, de prestaciones, especialmente en salud, para poder cuidar la vida y preservar lo mejor que se pueda cuando hay a veces un diagnóstico precoz, si lo hay. También les cuento que el 5% de la totalidad de estas enfermedades solo tiene posibilidades de arribar a un posible tratamiento. El resto no. O sea que estamos hablando que el 95%, por ejemplo la mía, no existe un tratamiento todavía y tampoco existe la interrupción de la cadena genética, porque como la mayoría son de transmisión genética, es muy difícil. En mi caso, soy la tercera generación y en muchos casos también los hay así. No existe la interrupción de la transmisión genética, si bien destacamos la importantísima labor y el avance que ha tenido la genética en las últimas décadas, quien está aportando conocimientos imprescindibles para acercarse a comprender las mutaciones genéticas, desde la planificación a veces en cuanto a la planificación familiar y el asesoramiento prenatal, a lo que hace a los diagnósticos, acercamientos diagnósticos en adultos, para poder comprender algo más de lo que está sucediendo y algo más de la evolución posible dentro del material de estudio de lo que existen en muchas investigaciones que felizmente hoy en día hay en curso. En cuanto a las enfermedades raras, bueno, hay mucho para hablar y decir, pero no voy a ahondar prácticamente en esto porque no, sería infinito porque es un campo enorme. Cada uno de nosotros y los especialistas pueden abordar un poquito de esto porque es tanto y tan grande la cantidad que existen y lo que no sabemos y los nombres difíciles que llevan porque su mayoría tienen nombres de los investigadores. Entonces también nos cuesta poder recordarlos y transmitirlos. Generalmente a quienes les ha tocado, ya sea desde lo personal o desde lo profesional, estar cerca o involucrados con algunas de las patologías estas que estamos hablando o enfermedades raras, pueden tener una comprensión, un conocimiento más acabado de la misma. Pero simplemente es un pequeño recortecito
Y es tan valioso porque ese pequeño recortecito de saber y de experiencia profesional y personal es fundamental para poder transmitirlo, compartirlo, acompañar y visibilizar al resto de quienes no sabemos o tenemos otro poquitito de saber o de conocimiento. Por ello es tan importante, en este caso, la psicología, y hablo acá desde el posicionamiento como psicóloga, que podamos transmitir, intercambiar, invitar, descubrirnos quiénes estamos involucrados o implicados en algún lugar y solitarios mayormente, porque casi no hay organizaciones, y menos en psicología, que den cuenta de la formación, de la Perdón, capacitación. cambio. Hacemos cambio del intérprete. Bien, ya cambiamos. Ahora está Paula. No, sí, Paula. Decía que es tan importante que podamos descubrirnos los que estamos implicados en la temática y que mayormente estamos muy solitarios o abriendo algún caminito chiquito en algún lugar. Cada uno de esos caminitos yo digo que es una pepita de oro porque tienen un caudal gigantesco de experiencia totalmente compartible y única de lo que a mí me tocó conocer, ya sea porque, bueno, mi situación personal, familiar, alguna persona cercana, o porque me tocó en alguna institución clínica, en la educación o en una actividad que tuve que trabajar, toparme con algo de esto y conocer de qué se trataba. Mayormente solemos abordarlo solos, solas, y solemos encontrar muy poco material bibliográfico y hay muy poca producción y mucho menos investigaciones. En este caso me voy a referir a la psicología en particular. Y quiero también traer dos cosas que quiero dejar como pilares que hacen este grupo de trabajo para después abrir el intercambio con algunos colegas que están acá o con quienes estén acá, que tienen que ver, uno, con lo que implica la responsabilidad del ejercicio profesional de la psicología. En este caso en Argentina, pero en la mayoría de los países, la psicología es una profesión de responsabilidad pública que lleva a tener que estar muy capacitado y formado en lo que hace al contexto, a las situaciones que surgen y suceden, a la actualización continua y en particular a los códigos de ética que rigen los principios de nuestro ejercicio profesional. Para decirlo muy cortito, los códigos de ética, estoy hablando de códigos de ética internacionales, más allá de que cada país tiene el propio. Tenemos códigos de ética internacionales, uno que es universal, otro que es del Mercosur, otro, etcétera. Pero todos confluyen mayormente en algo que nos aúna y que es la plataforma de base en la que tenemos que pisar con mucha seguridad, idoneidad y responsabilidad los psicólogos y estudiantes de psicología y profesionales de la salud mental, y también como se llama ahora más del comportamiento. Tienen que ver con la responsabilidad que tenemos de cuidar el bienestar de las personas y los pueblos, la salud, la implicancia y el compromiso social, y fundamentalmente ser garantes de derechos. Ser garantes de derechos nos lleva a que conozcamos y tengamos para nosotros y para todo el resto de la sociedad y lo transmitamos, lo que denominamos el empoderamiento jurídico, que es que debemos conocer qué legislaciones, qué marco legal existe a nivel internacional y a nivel local para poder transmitir y complementar con toda la información correspondiente
a quienes están con nosotros y formarlos y transmitirlas para que estos derechos, que son tan vulnerados mayormente, tan ignorados o avasallados, ni hablemos de nuestro país. Prefiero no entrar en lo local, la situación terriblemente crítica que está viviendo mi país, que recientemente se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud y que justamente esta resolución convoca, insta a que todos los países se alineen con los principios, los países Estado parte, por supuesto, que forman parte de la OMS, se alineen con todos estos postulados y principios que está planteando. Mi país acaba de renunciar y salir de la Organización Mundial de la Salud. Un verdadero bochorno y vergüenza, pero más allá de esto, y sobre todo en los países en desarrollo, lo que hace a la atención, a la identificación, al cuidado, a las poblaciones, ni hablemos de las poblaciones rurales, pensemos incluso a las poblaciones que son más urbanas, el conocimiento y la accesibilidad que tienen a la información, a las prestaciones cuidadosas de calidad, al registro de estas personas, a que se les brinde todas las ayudas y las cuestiones sanitarias inherentes. Estoy hablando nada más que salud, no estoy hablando de educación, de trabajo, de cultura, de deporte ni de comunidad, por ejemplo. Estoy hablando de lo primario, que es las condiciones básicas de salud para poder tener una participación más activa en la sociedad. Generalmente nuestros países empobrecidos en esto no cuentan con esta información, con esta formación y por tanto con todos los recursos necesarios para cuidar la vida y el acompañamiento tan difícil de estas personas que transcurrimos estas situaciones, donde hay desde un costo financiero agregado, porque requieren usos, aplicaciones, tratamientos, servicios, etcétera, que generan costos y gastos. Así que la inequidad y la falta de accesibilidad es un elemento común, mayormente en los países en desarrollo. Esto lo plantea claramente la Organización Mundial de la Salud en esta resolución 74, donde insiste muchísimo en la obligatoriedad, no es la palabra que usen, en enfatizar todas las acciones nacionales, regionales y globales que contribuyen a disminuir la inequidad, al cuidado de la vida, a la falta de accesibilidad, especialmente, bueno, en mujeres y niños. Porque además, por ejemplo, en esta variedad de sintomatologías que les contaba que aparecen, las mujeres y los niños aparecen como más vulnerables. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces cuando aparecen síntomas en las mujeres, se toman como poco válidos, como actitudes que tienen que ver con manipulaciones o psicosomáticas o psicológicas. Y en realidad, y los niños también, porque no se les cree muchas veces y creen que son inventos. Bueno, la OMS plantea esto en cuanto a que se aumenta la vulnerabilidad en las mujeres y los niños. Podríamos seguir diciendo muchas más cosas sobre la vida y qué sucede en estas familias, en esto de la acomodación que requiere de sus miembros cuando ya se tiene un diagnóstico o cuando no se tiene, porque tanto una como la otra, el impacto del diagnóstico es sumamente eh, decisivo, traumático muchas veces, y genera una cantidad de vicisitudes emocionales muy intensas en la persona, en la familia, en cómo hacer, en qué hacer, de qué manera, en la modificación de horarios, de ritmos de vida, de trabajos, de acompañamientos, de cuidadores, en fin, es un universo gigantesco. El abordaje que necesitamos tener siempre, siempre, es integrativo, es holístico. Yo puedo decirles desde otro lugar
de la ciencia o las disciplinas de la salud, desde un principio que antes decíamos psicosomático, o hoy decimos, o ya hace bastantes años, desde la psico-neuroinmunoendocrinología, que es todo lo integrativo que hace a la salud, aún lo espiritual, y por ende, por supuesto, que lo social y lo comunitario. Por lo tanto, es integrativo. Debe ser inter y multidisciplinario, porque sí necesariamente, inter porque hay diferentes disciplinas que tienen generalmente que participar, multi porque tiene que ver con que cada disciplina se enriquece y aprende y se transforma con lo que necesita aprender de otra especialidad. Por ejemplo, nosotros, cuando tenemos un diagnóstico y no lo sabemos o si sabemos, es fundamental informarlos con los especialistas médicos, sean neurólogos, sean clínicos, cardiólogos, nutricionistas, quien fuere. Necesitamos informarnos y conocer mucho, del mismo modo que el resto del equipo y que necesita saber de lo que nosotros sabemos y podemos transmitir en ese acompañamiento, que también se extiende al equipo de salud, porque para un especialista poder abordar diagnósticos que a veces son con pronósticos dramáticos o terribles, es muy difícil, es muy difícil. Por ende, también el acompañamiento al equipo de salud, al equipo docente, al equipo de deporte, a la cultura, a la comunidad. Esto nos amplia cada vez más nuestro campo de trabajo en las distintas especialidades que tenemos en psicología, porque si nos dedicamos a entender el comportamiento humano, la condición humana, es infinita. Y si entramos acá en esta temática, por supuesto que están las subespecialidades, pero las tenemos que adecuar y formarnos para saber cómo, con quién y de qué manera acompañar, individualmente, grupalmente, familiar, en qué edad, en qué etapa de la vida, con qué dispositivo, etcétera. O sea, que es inmenso nuestro campo de trabajo. Y vuelvo a la responsabilidad que nos compete para que quede bien preciso y sólido el rol fundamental y protagónico que requiere a la psicología y a los psicólogos nuestra participación, y que este grupo de trabajo que está ya haya instalado una matriz, una piedra fundacional y tiene principios muy claros en este devenir, necesita crecer, ampliarse, difundirlo, establecer redes, sumar a quienes están por allí sueltos, solos, solas, relacionados con estas temáticas, o ya trabajando o queriendo aprender, formarse. Tenemos planes de trabajo para capacitaciones, para presentaciones, estas presentaciones que hacemos acá todos los meses que tomamos distintos temas. Bueno, necesitamos seguir haciendo camino, y el camino se hace al andar. Y para eso es fundamental que podamos cohesionar, ser cada vez más, en cada lugar, en cada país. Cada uno desde su lugar tiene un montón seguramente por hacer en su ámbito y en su cercanía. Yo se dejaría acá porque creo que ya va como media hora que estoy hablando, ¿verdad? Sí, y que dejaría acá para abrir un poco los colegas que están acá, que no sé quiénes están porque me gustaría que me digan, yo no puedo verlos, y el público que está acá, eh, y pasar este intercambio para escucharnos y compartir inquietudes, preguntas, eh, aportes, porque seguramente cada uno tiene tanto para aportar desde su lugar. Si me cuentan quiénes están ahí, eh, los puedo invitar a que cada uno comente algo, se presente, diga quién es. Mm. Soy María Fernanda Mandujano, aquí presente. María Fernanda. María Fernanda es una también activa psicóloga participante desde México que conoce las enfermedades poco frecuentes. ¿Quieres comentar algo? ¿O preguntar? ¿O aportar algo, Marifer? Bueno, he estado leyendo, aunque no he estado tan activa en todo lo que los últimos días ha pasado en cuanto a
a esta resolución de la OMS, pero sí me he dado cuenta, pues está el apoyo de parte de organizaciones de, como la Federación Mexicana de Alzheimer, que forman parte de la coalición en apoyo a la Rare Disease International, que es quien como promovió toda esta resolución para que la adoptara la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también está dentro lo que es CEPCAL, la colaborativa de enfermedades, perdón, colaborativa para enfermedades poco frecuentes de América Latina y el Caribe y América Latina, Ujú, ujú, en donde soy integrante también, así como en este grupo. ujú. Son como redes muy importantes para nuestro país, en México, que están en Bueno, sintonía con esta parte de que existan políticas públicas, sobre todo a nivel política pública, también está muy en la parte social, involucrado a la Federación Mexicana de Alzheimer. Y en la parte más como científica está CEPCAL. agrego algo a lo que vos traes importante, que lo trae la OMS, que es que insta a que se organicen registros nacionales y globales y la colaboración en registros globales para identificar las poblaciones que tienen estas enfermedades y poder organizar centros de referencia con especialistas y con derivaciones, etcétera. En este momento, CEPCAL está por iniciar, lo comento, una investigación de registro para Latinoamérica, porque tenemos algún registro que se ha hecho en ALIBER, la Alianza de Latinoamericana de Pacientes, pero donde no tenemos, digamos, donde hay muchos países que no han respondido, etcétera. Bueno, en este caso, Crexal, no, perdón, la institución que vos dijiste, CEPCAL, que son parecidas. CEPCAL está justamente por hacer un lanzamiento de una encuesta o estadística para la recolección de datos que la necesitamos fundamentalmente, porque esto varía mucho en regiones, en zonas, donde hay cuestiones que tienen que ver no solo con lo genético, sino también con lo epigenético, que es aquello que está vinculado con los ambientes, con la cultura, con las cuestiones nocivas de las regiones, etcétera, que promueven que haya mayor aparición de determinadas patologías que otras. Con familias que de pronto hay más situaciones de vínculos sanguíneos cercanos, en las cuales la transmisión también se aumenta. Bueno, en fin, toda esta información que tenemos un mapa, no digo vacío, pero un mapa con parches, es necesario que trabajemos y CEPCAL está empezando esto. Gracias, María Fernanda. Yo te dije Fer, pero Gracias, Susana, también por recalcar esa información. yo dije Fer porque Fer tenemos otra, que no sé si está acá, otra colega que es de México, que tenemos dos María Fernandas. Ellas dos son de México, las dos son de México en este caso. ¿Alguien más que esté acá, de nuestros colegas? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí está la María Fernanda de Puebla, ella es de Puebla, México. Sí, México es tan grande. Sí. ¿Querés contarnos algo, presentarte? Somos muchos, sí. Bueno, yo soy María Fernanda López Mendiolea, soy de México, el estado de Puebla. Y bueno, yo soy presidenta y fundadora de una organización que se llama MAF y trabajamos por la inclusión, sobre todo educativa, de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Así es. Bueno, un aporte valioso. Otra colega que tenemos en México. Sí. ¿Quién más está allí del público? ¿Me cuentan? ¿Qué público hay? Uf, ¿qué público hay? Sí, sí, José Manuel, ¿querés contarnos algo? Vos Hola, estás en el otro Ana. continente. Sí, bueno, yo soy José Manuel Guerra de la Universidad de Sevilla, de España, y bueno, llevamos un tiempo trabajando algunos compañeros en el ámbito de las enfermedades raras, sobre todo el tema de los factores psicosociales, ¿no? Que es lo que más
Nos interesa cómo las familias están viviendo este tipo de situaciones, cuáles son las consecuencias a nivel afectivo, a nivel educativo de este tipo de estas enfermedades. Y bueno, hay una experiencia que tú conoces, Susana, que fue que hace unos 7 años pues conseguimos poner en marcha un experto universitario en atención psicológica integral en enfermedades poco frecuentes. Ha sido una experiencia única porque tiene una única edición, pero ha sido muy positiva porque conseguimos insertar en diferentes asociaciones y organismos públicos pues un total de 15 profesionales de la psicología que han tenido una formación pues multidisciplinar, o una formación muy ámbita. Y muy recientemente el Colegio de Psicología, el Consejo de Colegios de Psicología de aquí de España, pues nos ha pedido y ya se ha difundido pues un pequeño curso introductorio para psicólogos para formarse en el ámbito de las enfermedades raras. Es un material que nos parece que es muy interesante porque es la primera vez que aquí en España, a nivel del Colegio de Psicólogos, se toma nota sobre este tema. Y bueno, como pincelada creo que está bien, a disposición de todos, por supuesto. Claro, vos fijate, me estás diciendo por primera vez en Mm, España, que España nos lleva tantos años, ¿no? De adelanto a los países de América. Por primera vez se tomó en cuenta la importancia y la necesidad de que los psicólogos estemos allí, que somos mm, protagonistas centrales, determinantes, como vos decís, en todo lo que tiene que ver con lo psicoemocional. ¿Y qué le mm, pasa a alguien cuando transcurre algo de esto, ¿no? Cuando dedicamos toda nuestra carrera a estudiar y trabajar en el mm, acompañamiento para mejorar la vida, la salud, la participación, etcétera, y estamos ahí, ahora en el bordecito entrando, ¿no? Pero qué, Sí, además, como tú has comentado, gran parte de las enfermedades raras son crónicas, son de por vida. Y la medicina en este momento ha llegado hasta donde llega, en muchos casos a nada, ¿no? Porque no hay tratamientos, no hay elementos paliativos y el apoyo psicológico, el acompañamiento psicológico es fundamental, tanto para las personas afectadas como para su familia, su entorno, incluso para el ámbito educativo. Ahora mismo estamos en un proyecto muy interesante con la Asociación de Miastenia Gravis, para hacer un protocolo para que los centros educativos tengan las condiciones necesarias para que los niños con esta patología pues puedan tener un entorno educativo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo por hacer desde la psicología en este ámbito. bueno, vos fíjate acá, vos estás hablando, y vos sos un experto en este caso, de la miastenia gravis, que es una, es Mm, una, de la infinidad que tenemos. No sé si acá está Leticia, Leticia que va a estar de Uruguay, ¿no está Leticia? Y va a entrar. Bueno, Leticia es una colega de Uruguay que ella no está, bueno, porque Leticia ha tenido una beba divina hace poco y está viendo cómo se inserta y se acomoda. Y estaba invitada a este encuentro también. Ella, por ejemplo, lo digo por esto de cuando uno ha formado y se ha capacitado y ha tenido todo este desafío difícil del abordaje de estos trabajos, específicamente en la que es la HHT, ¿no? Que es una patología muy grave, con hemorragias agudas, etcétera. No sé si está Alba acá, que también ha tenido otra experiencia vinculada con una de las patologías, digo en particular, ¿no? Este, que ahora no recuerdo el nombre. Tenemos cada uno, por eso decía, la riqueza de tener un pedacito de esa experiencia, de ese saber, pero la necesidad y la obligatoriedad de transmitirlo, de difundirlo, de compartirlo y de buscar. Yo a veces comento como con una caña a pescar a quienes están colegas en algún lugar del mundo, que los hay seguramente bastantes, con este caudal de experiencia para que consolidemos esto que vos decías, esta capacitación y esta especialización que nos corresponde, que nos obliga, desde lo que dije antes de que somos profesionales de salud pública, a lo que hace al compromiso del código de ética, ¿no? Que es, por ejemplo, conocer cuáles son los derechos de los pacientes con miastenias graves, en este caso en España, y cómo se aplican y de qué manera, y cómo armar un protocolo para, ¿no? Todo esto lo tenemos que multiplicar
infinitamente. Todo ese camino nos espera, ¿no? Estamos recién como iniciando en un tramo este, primario, pero igual ya existimos, ya estamos. Y la convocatoria sigue estando abierta y cuanto más se sumen y más apoyemos, bueno, tenemos que avanzar como se avanzaron otras temáticas que fueron incluyéndose e instalándose socialmente en las últimas décadas. Traigo habitualmente los ejemplos más conocidos, como es la temática de género, la de violencia, la de poblaciones originarias, por ejemplo, la de migrantes. Bueno, esta tenemos también que ir haciendo camino. Pero dejo el micrófono para escuchar más, a ver quién más está allí, el público, quién hay que quiera participar, comentar, preguntar, pedir. ¿Tenemos público? ¿Tenemos público? Sí, A ver. 14. Ajá, somos 14 personas. Ah, bueno. ¿Alguien quiere de ustedes que están allí que le escuchemos la voz o que yo le escuche la voz? ¿Cómo? No, Ajá. no, grupo también. Sí, no, por eso también estoy convocando y invitando a las personas que no son de nuestro grupo de trabajo, que están acá acompañándonos, si quieren comentar, participar, presentarse, nos gustaría saber si pueden, por qué están acá, porque se interesaron por estos temas, que son temas, como verán, que somos poquitos, porque son temas que en general son temas difíciles, son poco Hola Susana, conocidos. buenas tardes y Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivana Darré. Estoy Ivana. acá por dos motivos. Primero, como representante de la red de comunicadores iberoamericana con discapacidad visual. Soy participante de la red, además de formar parte de la comisión directiva. Por ahí también anda otro compañero mío de la red, que lo vi, estaba Gustavo Villarroel de Villa María, De Córdoba. Córdoba. Yo en este momento estoy Ujú. viviendo en Mar del Plata. Y además soy una de las pacientes con una enfermedad rara. Eh, Hace 14 años perdí la vista de una manera muy rápida, en 7 días, eh, por tener pseudotumor cerebri o hipertensión endocranial idiopática. Es Ujú. muy rarísima. La OMS considera que una de cada 200.000 mujeres Ujú. pueden llegar a tener esta enfermedad entre los 25 y los 30 años. A mí me apareció a los 27. Es una enfermedad neurológica que como resultado puede generar, obviamente, atrofias en todo lo que es el sistema nervioso central, y en mi caso me afectó directamente el corte de los nervios ópticos y por eso perdí la vista. Desde ya agradecerte, Susana, por la invitación que nos extendiste, por pertenecer al mismo grupo las dos, y cada vez que hablas, como te lo digo, das cátedra en cada una de tus intervenciones. Te admiro muchísimo como profesional y no quería dejar de estar justamente por esto. Me llamó mucho la atención también eh, la temática en sí de esto de las enfermedades raras, porque cuando yo empecé a hacerme cargo de la enfermedad que había tenido, que no era solamente el hecho de haberme quedado ciega, porque esa era la resultante, ¿no? Sino intentar buscar los orígenes. Me costó muchísimo encontrarlo dentro, por ejemplo, de la Argentina. Me pude poner en contacto con gente de Chile que tienen asociaciones armadas para Ujú. personas con hipertensión endocranial idiopática, pero ahí encontré otro tema, que la misma enfermedad tiene distintos síntomas y distintos resultados. Acá en la Argentina no se conocía, los médicos que me trataron en estos 14 años nunca la habían tratado, y al parecer somos muy poquitas
las mujeres que tenemos esta enfermedad en la República Argentina. Por eso también el dolor y la indignación, como decías vos hace un ratito, de que nuestro país hoy por hoy ya no forme más parte de la OMS, porque teníamos la esperanza de que en algún momento se le diera seguimiento o investigación a esta enfermedad y sabemos que si bien lo pueden hacer, a la Argentina no formar parte de la Organización Mundial de la Salud, vamos a quedar un poco excluidas las personas que padecemos esta enfermedad o que tuvimos esta enfermedad de el recuento o el censo que se haga, y eso no es justamente lo mejor para darle una relevancia correcta a la cantidad de personas que hay en nuestro país. Así que bueno, es un trabajo que queda pendiente por hacer a nivel nacional y espero que en algún momento se pueda hacer porque no es genética, no se conoce muy bien el origen, eh, la sintomatología, como decía, varía muchísimo, y las resultantes varían entre la ceguera y alguna otra eh, discapacidad motriz, y puede llegar también hasta la muerte. Es una enfermedad bastante agresiva en sus primeras dos etapas y bueno, en la tercera etapa es ya luchar con lo que te deja como secuela, ¿verdad? Así que desde ya, de parte mía y de parte de toda la red de comunicadores con discapacidad visual, muchísimas gracias por esta exposición, Su, y por haber armado esta charla. Bueno, una alegría escucharte, Ivana, una alegría saber que estás allí. Compartiste además esto personal que yo no lo conocía en particular. ¿Cuántas cosas dijiste? Porque lo tuyo estaría dentro de las ultra raras, en las que a veces hay un caso en el mundo, cinco, se conoce casi nada, que es aún peor todavía, ¿no? Y otro que, por ejemplo, que tomaste la variedad y la variación. Cada vez que avanzamos más en genética, y sabemos un poco más de la enorme variación que hay. En el caso de la distrofia de retina que tengo yo, que es una retinosis pigmentaria, que es la más conocida o la más prevalente dentro de las distrofias de retina, más que la maculopatía, que el Stargardt, que otras, hay identificadas cerca de 300 mutaciones y de 300 mutaciones distintas, con lo cual, bueno, ahí vemos la inmensidad de lo que es este campo de trabajo, pero también más allá de lo doloroso de nuestro país, no solo de la OMS, sino en todo el bochorno que estamos transitando, traumático, que parece una pesadilla lo que sucede en nuestro país con los derechos y las personas vulnerables, etcétera. La investigación está trabajando inmensamente y nos esperan años, de prósperos años, sobre todo para las generaciones jóvenes o las generaciones siguientes, en los cuales se pueden apostar a que estamos muy, muy lejos de lo que estuvimos. Yo les puedo contar hace, no sé, 30 años atrás, donde yo no tenía ni idea esto, ni sabía que era un EPOC, no se podía hablar. No, no, era casi hasta prohibido, era desmerecido, hay que taparlo, en fin, tantas cosas vinculadas con esto, ¿no? Hoy podemos hablar y estamos posicionándonos en esto que yo estoy diciendo, además del conocimiento, del empoderamiento jurídico, más allá de mi país o no, como formación, como intención en la colaboración internacional con organizaciones, como decía antes María Fernanda de Cepcal, que es una colaborativa de Latinoamérica y el Caribe, y en otras organizaciones. Así que, bueno, esta creo que es la tarea que nos espera. Aliarnos, sumarnos, extendernos brazos y ser solidarios y transmitir información, acompañamiento y conocimiento, porque las vicisitudes de la vida de alguien, en tu caso, bueno, fue terriblemente abrupto por la manera en que apareció, casi como si fuese una enfermedad adquirida de un accidente, que no fue así, ¿no? Que te cambia también la vida, pero que tiene que ver con las enfermedades raras. Ahí podemos pensar el universo gigantesco de situaciones de la vida personal y familiar, y donde la participación de un psicólogo y de la psicología es central.
en este acompañamiento que comentaba José Manuel, ¿no? Pero en fin. Bueno, gracias Ivana por estar acá y por estas palabras, digamos, tan amorosas para conmigo. Yo también formo parte de la red de comunicadores con discapacidad visual, que es toda una iniciativa precoz, que hace poco que está y que felizmente está trabajando mucho y muy bien en todo lo que es la inserción, la información, etcétera, y acompañándonos en esta parte los comunicadores en relación a esto. Bueno, me dijeron que entró Iván, ¿puede ser? ¿O no? ¿Por ahí? ¿O yo escuché mal? Claro Ahí. que sí, Susana, Estás buenas Iván, tardes. estás Estoy yo Iván. acá. Me he venido a un bar a poder conectarme. Estamos con problemas de electricidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Estamos, bueno, haciendo un pequeño intercambio de una primera presentación que hice yo en general sobre la resolución de la OMS, la resolución 74, el posicionamiento de la importancia del rol del psicólogo, de nuestra responsabilidad, del código de ética, del empoderamiento jurídico, un poco, y contando quien quiera algo desde su lugarcito para compartir en este espacio que somos tan poquitos y tan solos, ¿no? En relación con estas temáticas. ¿Querés compartirnos algo? Claro que sí. Buenas tardes. Espero que no se escuche el bulla que hay alrededor. No Eh, importa. Perfecto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Iván Montes Iturrizara, soy psicólogo. Trabajo en la Universidad Continental y colaboro con una asociación que se llama Asociación Síndrome de SUDEC, Perú, que es una enfermedad rara adquirida padezco desde el año 2014. Yo soy psicólogo educacional y desde ese año yo no sabía lo que era una enfermedad rara huérfana, no sabía que habían distrofias adquiridas hasta que me dio. Y dentro de mi línea de investigación estoy tratando de formar una pequeña línea con investigando aspectos psicológicos, básicamente locus de control, espiritualidad, religiosidad, en personas que padecen esta enfermedad, que es muy rara, por lo menos en mi país, y yo sé que en casi todos los países del mundo, eh, tan rara que tiene 71 nombres diferentes, Eso, ¿eh? volverlo a decir. 71 nombres diferentes. Diferentes, y Fíjense, todos de terrible. uso Sí, médico, pero los médicos no, por lo menos en mi país, no estudian esta enfermedad como una entidad reconocible, a pesar que hay criterios diagnósticos, siempre son controversiales. Entonces, desde síndrome de Sude, valgodistrofia, distrofia regional compleja o síndrome de dolor regional complejo y otros más, eh, realmente me cambió la vida y estoy tratando y encaminé la misma para poder integrar a los pacientes que padecemos esta enfermedad, que es autoinmune también, y conseguimos en pandemia, por ejemplo, no estábamos en la lista de enfermedades raras en mi país y pudimos hacer una gestión rápidamente en pandemia para estar ya oficialmente reconocida como una entidad internacional en el catálogo de enfermedades raras en el país. Y bueno, investigando, vinculándome y apoyando también este colectivo que lideras tú también, Susana, a través de la CIP y contento de estar aquí. Muchísimas gracias. gracias, Iván. Bueno, nos pasa esto, acá sentí otra vez el timbrecito. Bueno, yo aclaro que cuando escucho el timbrecito, que quiere decir que hay alguien que entra o sale en la sala, ¿no? Como yo no los puedo ver. Iván, bueno, pasa un poco esto, ¿no? Que quienes nos sucede a veces que estamos afectados por alguna de estas enfermedades o patologías, en este caso psicólogos, pero también nos pasa mayormente los familiares y las madres, somos motores y propulsores de investigar, de averiguar, de saber, como contaba Ivana, ¿no? También, y de qué se trata, qué es, y nos hacemos un poco activistas, en la búsqueda de información y de acompañar a otras personas que están transitando por algo semejante o parecido. Y que nuestra experiencia y nuestros saberes son tan valiosos para transmitir y para compartir y para recibir. ¿No? En esto de abrazarnos, de darnos la mano, de sentir como siente el otro y de poder comprender vivencias que son muy difíciles a veces de comprender. Bueno, para esto también los psicólogos es que estamos
trabajando, preparándonos y preparamos toda nuestra formación en lo que hace a esta situación particular, ¿no? Del abordaje ante las situaciones difíciles de la vida y las situaciones también resilientes y los afrontamientos que tenemos que hacer para continuar la vida con la mayor amplitud posible, optimizando el desarrollo y la inserción, como en tu caso, que sos un investigador, un docente calificado, conocido, etcétera. Bueno, conviviendo, como vos dijiste, te cambió la vida. Vos dijiste, me cambió la vida. Conviviendo con esto que te cambió la vida, ¿no? Pero cómo haciendo de esto también un baluarte para poder transmitir estos saberes. Qué bueno, gracias Iván. Gracias a ti, Este, Susana. y así nos vamos enriqueciendo un poquito cada uno con el otro, ¿no? ¿Alguien más? ¿En qué hora estamos? Bueno, Cuéntenme. yo, María Fernanda María Mandujano, otra vez Fernanda. intervengo. Sí, dale. Eh, bueno, estoy pensando en ya en externarlo, ya que tengo varios de mis compañeros que están hablando de su diagnóstico. Bueno, yo también tengo un diagnóstico de una enfermedad rara. Yo tengo menos tiempo con la enfermedad, pero llevo 6 años y fue a partir de, no se sabe cuándo comenzó, ¿no? Porque muchas veces no se sabe. Ujú, Aparte, aparte de que no se sabe cuándo apareció. Entonces, lo mío fue a partir de una infección, porque muchas veces también puede pasar, o sea, de la parte ambiental, aparte que tengas una parte que tenga que ver con, después de la evaluación de asesoramiento genético, que se tenga que ver que pueda haber una variante genética. Hubo una enfermedad una infección por vector, o sea, se supone que me picó una garrapata un ujú, año antes. Entonces, que es rickettsiosis, de la rickettsia rickettsii, un mosquito, oh, perdón, una garrapata. Decía, que se presenta sobre todo en perros. Sin embargo, pues yo no tenía mascotas en ese tiempo y ni tengo actualmente, desde hace muchos años que no tengo, entonces es como que la pesqué en la calle. ujú. Así parece. Entonces, sí, mi primer especialista fue como de que, pues yo creo que se te disparó más porque pues ya tenía ya, digamos, complicaciones. Estoy como en fase moderada de mi enfermedad desde el diagnóstico. No empecé con una fase leve, pues, de sintomatología. Entonces, son diferentes, como bien dices, cada quien es único, cada quien tiene diferentes, o sea, posibles síntomas, pero no es que todos tengamos que pasar por los mismos síntomas, pero tal vez por alguno de la lista, ¿no? Propio de la enfermedad rara en cuestión. Ujú, Yo lo veo también en la parte psicológica, lo más constante de lo que se habla también es que la mayoría padece lo que es prurito. Entonces, eso es muy desesperante para las personas porque no es un prurito que se pueda notar controlar. como por una roncha o por una alergia alimentaria o por alergia a algo. Es algo muy interno que tiene varias hipótesis, no nomás tiene que ser por la circulación de la bilis, pero una vez cuando tienes la bilis, el nivel de bilis muy alto, de la bilirrubina, por ejemplo. ¿Cuál Entonces es es muy el nombre diferente la comezón, entonces hay decinos un... el nombre, el diagnóstico, el nombre de la enfermedad, Perdón, es el síndrome de colangitis biliar primaria y hepatitis autoinmune. Y colangitis, biliar especialmente primaria, ok, de sí. solapamiento de colangitis biliar primaria y hepatitis autoinmune. Sí. Ambas son autoinmunes, afectan las células, se atacan las células sanas de los conductos biliares intrahepáticos Ujú, y, o sea, las que están así dentro del hígado y los que están, y los hepatocitos, las células sanas del hígado también se atacan. O sea, las dos cosas por la parte de hepatitis autoinmune, ujú, por ejemplo. Entonces,
sí se presentan, por ejemplo, síntomas como si fuera una hepatitis viral en cuanto a la hepatitis entonces, pero no tiene nada que ver con viral ni tampoco por una consecuencia de un alcoholismo crónico, de un Claro, consumo de alcohol sí, crónico y sí, demás. sí. Es muchas veces el estigma que viven las personas al principio cuando se desconoce la enfermedad es de que, entonces tienes una hepatitis. De hecho, lo primero que hacen es descartarte que tengas VIH, que tengas todas estas cosas Y que seas virales. alcohólica, y que seas alcohólica, además acá. Sí. Claro, y que seas alcohólica. Bueno, fíjense, ¿no? La cantidad de variables, de cosas que impactan en la vida de uno. Y además lo que vos decís, ¿no? De que al principio no se sabe bien cuándo y no, porque forma parte de esto que dijimos, que dentro de todo vos tuviste un diagnóstico, pero lo que es la odisea diagnóstica, ¿no? Porque dijimos que es mayormente la falta de diagnóstico, Pueden pasar este, 10 años generalmente, más, 7 más, años claro, más, y eso para más. que Sí, sí, se sí, una colega nuestra creo que pasó más de 30, casi 40 hasta que tuvo su diagnóstico. Y para esto había tenido intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, y había sido tratada por distintos especialistas. Bueno, estos son cuando son sistémicas, ¿no? Bueno, acá vemos la complejidad y la inmensidad de lo que va pasando en cada vicisitud, en cada momento de la vida. Bueno, vos hablás de otra etapa en la que apareció también así, supuestamente por un factor externo, de una infección que pareciera, pero que tampoco se sabe de manera certera, ¿no? Es infinito, así como sí. decían tantas, ¿no? Y los nombres, además en este caso podemos seguirlo, pero cuando tienen los nombres de sus autores investigadores, como decía Iván también, es difícil. Y la variedad que hay. Bueno, todo esto es lo que nos atañe y que tenemos que acercarnos, que nos tenemos que informar, que tenemos que acompañar y que acá tenemos solo alguna muestra o pincelada, como dijo José, chiquita, y en este caso de adultos. Cuando antes yo dije que la OMS dice y ratifica, a mí me impactó porque no tenía yo el dato como tal. La OMS dice en esta resolución que el 70% aparece en la niñez. Esto para mí es un dato revelador. Yo tenía información de que un promedio del 50% aparece en la niñez, con lo cual es terrible, porque de ese 50% lo que teníamos como datos es que el 30% no superaban a veces los 3 o 5 años de vida, ¿no? Y hablamos en especial de todas las oncológicas. Este, pero acá la OMS dice el 70%. Pensemos esto que estamos hablando en una vida de un niño, una familia, que aparece esto y que empieza a tener que ver qué hace con esto y que va de un lado al otro y cómo acompañar, cómo insertar, cómo contener, cómo informar. Bueno, vuelvo a sentir lo mismo que repetí varias veces, ¿no? ¿Cuánto nos necesitan? ¿Cuánto tenemos por hacer y para hacer nosotros en psicología? Pero por supuesto tenemos que formarnos, comprometernos y trabajar desde esto que dijimos, que es el empoderamiento jurídico, que son nuestros códigos de ética y la responsabilidad pública, para incidir especialmente en políticas públicas, en planificaciones y en todo lo que es la preservación de los derechos, ¿no? La dignidad de vida y la inclusión y la equidad. Bueno, no sé en qué hora estamos, pero debemos estar ya 5:30, ya estamos en hora para terminar, nos habíamos planteado 1 hora y media, pero antes de cerrar, pregunto si alguien más del público que está allí o quien quiera quiere sumar su voz y se anima, porque nos enriquece mucho escucharlos, como escuchamos lo de Ivana, ¿no? Que compartió acá con nosotros su historia y su representación desde la red. Bueno, simplemente decir que en AMAD siempre tenemos el dicho de que todos tenemos un boleto comprado a la discapacidad y pues es real, ¿no? El 86% de la discapacidad es adquirida, ya sea por una enfermedad o por algún accidente, entonces pues la pertinencia de entender que crear una cultura de inclusión y eliminar barreras pues no es para la sociedad afuera, ¿no? Sino cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros familiares puede adquirir una discapacidad o alguna una condición que te haga enfrentar barreras por una discapacidad, ¿no? Tal cual. Tal cual, y aquí hay algo importante que también decimos, que esto no distingue edades, razas, condición social, cultural, económica, ¿no?
que estamos expuestos a estas condiciones de vida y por eso es tan fundamental que podamos ser solidarios, unificarnos, acompañarnos, porque hace a la naturaleza de la vida en la que estamos, dejando afuera ahora tantas otras adversidades y situaciones difíciles que estamos atravesando en el mundo, ¿no? En general, además de nuestros países en el mundo. Bueno, escuchó esta campanita, no sé si alguien entró, se fue, ¿qué pasó? O le invitamos, si quiere, ¿entró alguien? Sí. A ver, estamos terminando, no sé quién entró. Si queremos, si quiere, podemos ofrecerle Marcia Contreras. Marce. Bueno, no sé, Marce, que entraste recién, estamos terminando, cerrando este encuentro. Si querés tomar la palabra, presentarte o decir algo antes de despedirnos, con gusto te podemos escuchar y si no, cerramos este encuentro hasta el próximo. Ahí habla. A ver, Muchas gracias. Me di cuenta hasta ahorita y veré la grabación. Gracias. Soy de Hermosillo, Sonora. ajá, otra mexicana. Otra mexicana. Sí. Bueno, bien, bienvenida, Marce, que estás acá. ¿Alguna razón en particular hizo que estés acá? Sí, estábamos trabajando y queriendo impulsar por acá lo que tiene que ver con el sistema de cuidados. Ajá, Y conozco ahí a Fernanda, la compañera que nos envió el enlace. ajá. Bueno, todo el tema de los cuidadores, un temón también, para también abordar, ¿no? Cómo se necesitan y qué importante la figura de los cuidadores. Gracias por estar acá. Y entonces, bueno, vuelvo a invitar a todos y todes, como decimos a veces acá en lenguaje inclusivo, a acercarse, a transmitir, a invitar, a sumar colegas, estudiantes, profesionales y otras disciplinas vinculadas y organizaciones o personas vinculadas con estos temas para acompañarnos, para crecer, para fortalecernos, para visibilizar esto desconocido y esta casi vacancia que tenemos tan difícil y que nos espera y nos insta a comprometernos en una activa participación profesional, ética, ciudadana y moral. Muchas gracias por estar acá y a disposición nuestro grupo de trabajo y personalmente Susana. Hasta pronto. Hasta luego, mucho gusto, Chau, chau. gracias. Chau, Buen chau. fin de Hasta semana. luego. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.